Vamos a estudiar el tema de la Segunda República. Es uno de los temas pues, más apasionantes y controvertidos de la historia de España. Lo primero que vamos a intentar es ser lo más objetivos posibles. ¿Bien? No caigamos en los clichés de los últimos años de rojo o facha. Según la Real Academia Española, lo primero que tenemos que ver es que es una república. Una república es una organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Hoy en día, ejemplos de república, Francia, Estados Unidos, Alemania, es decir, muy alejados pues, del concepto de rojo. Bien, cosas importantes que tenemos que manejar de la república sería tanto el himno de Riego, no sé si lo conoceréis, que fue usado tanto en el trienio liberal, de 1820 a 1823, en la Primera República en 1873 y durante la Segunda República desde 1931 a 1939. Aquí os dejo un extracto de lo que sería el himno. Podéis pinchar ahí y os mandará un enlace a YouTube. Bueno, después de escuchar un poquillo el himno de Riego, si queréis, pues podéis deleitaros con él. Bien, luego otro de los elementos importantes sería la bandera tricolor. Es decir, una de las cosas que os llamará la atención es la franja morada de la bandera de la Segunda República. ¿El porqué del morado? Pues la mayoría de las fuentes dicen que sería el color de la revuelta comunera que se produce en Castilla contra el autoritarismo regio de Carlos I, que ya estudiamos en clase. Bueno, lo que vamos a estudiar en este tema va a ser, como he dicho, la Segunda República, que se divide en distintos aspectos. Uno que sería desde la monarquía o la caída de la monarquía hasta el gobierno provisional, que ahora veremos. Luego tendríamos la formación de ese gobierno provisional y luego lo dividiremos en varios apartados. El bienio reformista, que va desde el 31 al 33, el bienio conservador del 33 al 36 y lo que es el Frente Popular del, 36 de febrero del 36 a julio del 36. Esos son los tres apartados más importantes del tema. Bueno, pero lo primero que tenemos que entender es por qué no funcionó la Segunda República. Muchos historiadores se preguntan esto. Para ello tenemos que entender el contexto tanto nacional como internacional. Bien, la proclamación de la Segunda República se produce el 14 de abril del 31 y supone el primer intento en España de crear un sistema democrático moderno. Pero ¿qué está pasando en el contexto internacional? Pues todo muy desfavorable. Desde un punto de vista económico, España está siendo afectada por el crack del 29, es decir, uno de los mayores, podemos hablar de la mayor crisis económica que se ha producido en la historia del capitalismo. Desde un punto de vista político, hemos visto la fragilidad del sistema parlamentario español, hemos visto la dictadura de Primo de Rivera, y a todo eso hay que sumarlo el comunismo tras la Revolución Rusa y la aparición, el surgimiento de los fascismos, tanto en Italia como en Alemania. Y si eso no fuera suficiente, desde un punto de vista social, imaginaos España. Tenemos una escasa revolución industrial, tímida revolución industrial, es decir, que las grandes ciudades, las grandes industrias no han absorbido el capital humano. Por tanto, más del 50% de ese capital humano está en el campo. ¿Y quién domina el campo? Pues los grandes terratenientes, las grandes oligarquías, todavía la nobleza. Por tanto, lo que podemos asumir son las grandes desigualdades sociales. Es decir, hay unos pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada. Imaginaos el caldo de cultivo en el cual se va a fraguar la Segunda República.